La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia. Lo dirá su historia. Lo dirá su historia. Buenas, un saludo a todos nuestros oyentes del podcast de Historia de la Iglesia. Hoy con el tercer capítulo sobre la Iglesia primitiva retomamos este camino histórico, este recorrido desde la resurrección de Jesús, que es el acontecimiento fundante de la fe de esta comunidad creyente que va a iniciar allí en Jerusalén y que se extiende hasta nuestros días en el camino de nuestra historia de la salvación. Sean todos bienvenidos. Padre Luis Fernando, buenos días. Muy buenos días, Padre José Luis. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por apoyar estos podcasts de Historia de la Iglesia, a cada uno de ustedes, por vivir con nosotros esta pasión por la historia de la Iglesia, por ahondar en los acontecimientos, en los personajes, en las historias, narraciones que de alguna manera ayudaron a conformar nuestra iglesia. En el podcast anterior estábamos considerando la dimensión histórica de Jesús, que Jesús no es una idea, Jesús no es un invento, un sueño, una bella invención de los apóstoles, sino que estamos a partir de una persona histórica, de un hombre que podemos ubicar en las coordenadas del espacio y del tiempo. Estuvimos considerando algunos de los aspectos históricos y hoy vamos a comenzar precisamente desde el hecho fundamental, el hecho de la resurrección. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, me parece que es importante citar textualmente el comentario paulino: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo. Este es el testimonio paulino de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y con esas palabras el apóstol resalta, por tanto, la importancia que tiene la fe en la resurrección de Jesucristo para el mensaje cristiano en su conjunto. Es su fundamento. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, nos podemos quedar con un ideario, con el cristianismo se reduciría a un estilo de vida, a una ética, donde podemos destacar algunas ideas o rescatar algunas ideas importantes sobre el hombre, sobre su relación con Dios, pero el cristianismo como tal estaría muerto. Solo si Jesús ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo, algo que cambia el mundo y la situación del hombre, y lo que debe definir el ser y el qué hacer de la iglesia en todas las épocas de su historia, en el presente y en el mañana, es precisamente esta gran novedad, este acontecimiento que transforma la existencia y que da un sentido último y definitivo al creyente y a la vida eclesial en su conjunto. Cristo ha resucitado y de lo contrario, vana sería nuestra fe. Como tú lo dices, es el punto culminante, es la referencia permanente que va a tener esta comunidad de discípulos que va creciendo en torno a la figura de este predicador itinerante, de este judío, Jesús de Nazaret. La iglesia y todos los acontecimientos posteriores no se hubiesen podido desarrollar al nivel como los conocemos sin este hecho histórico, real, sin esta narrativa de la resurrección. La referencia a Jesús, a su vida, a sus palabras, radican en ese vencer la muerte. Y hay que apropiarse esto con toda libertad y con toda fidelidad a esta palabra que hemos recibido y se nos ha transmitido y que nos introduce de alguna manera, porque nosotros mismos también estamos llamados a seguir los pasos de Jesús en este paso a través de la muerte y a una resurrección futura. Yo creo que
De alguna manera las primeras generaciones de cristianos se sintieron interpelados por aquel que, volviendo de la muerte, prometió de esta vida a todos los que le seguían. Es muy importante, Padre Luis Fernando, y aquí quiero recomendar a nuestros oyentes el libro Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. Lo que sucede es que él aclara que esta obra no es de carácter magisterial. Entonces, por eso la edición sale con su nombre bautismal, Joseph Ratzinger, porque es el fruto de las reflexiones de un teólogo y de un cristiano y no un magisterio pontificio como tal. Es una obra bellísima, viene dividida en 2 tomos, el segundo tomo, 3 con el de la infancia. El segundo tomo va desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. Y allí Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, nos aclara que la resurrección de Jesús es muy diferente a lo que aconteció con Lázaro y con el hijo de la viuda de Naín. Ellos revivieron, fueron cadáveres que volvieron nuevamente a esta vida, a este bios temporal, a este devenir, para morir nuevamente. Pero lo de la resurrección de Jesús es un acontecimiento completamente distinto. Si lo de Jesús hubiese sido semejante a lo de Lázaro, un muerto que revive, no tendría mayor importancia esta reanimación que la que podrían lograr o pueden lograr los médicos con su pericia a través de los tratamientos clínicos que realizan a un muerto y logran hacerlo revivir. Estaríamos en el mismo plano. La resurrección de Jesús, dice el Papa Ratzinger, es algo completamente diferente. Ha consistido fundamentalmente en romper las cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente nuevo. Inaugura una nueva dimensión, a una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, a la temporalidad, sino que está mucho más allá de esto. Es una vida que se inaugura una dimensión nueva del ser hombre, del ser que ha sido divinizado en Cristo. Por eso la resurrección no es un acontecimiento aislado que podríamos pasar por alto y que pertenecería al pasado, sino que es una especie de mutación decisiva, por llamarlo de alguna manera, un salto cualitativo del ser humano. En la resurrección de Jesús, por tanto, se ha alcanzado, Padre, una nueva posibilidad definitiva de ser hombre, una posibilidad que nos interesa a todos, y que ahí está la buena noticia del anuncio cristiano, que nos abre a un futuro definitivo, a un nuevo tipo de futuro para la humanidad. De ahí la importancia de poder comprender el hecho de la resurrección como algo real, histórico, que marcó profundamente el corazón de aquellos primeros discípulos de Jesús. En un primer momento desconcertados, como encontramos en las narraciones de los evangelios, no comprendían con facilidad qué era este suceso de la resurrección. Alguno llegó a dudar, el apóstol Tomás hasta no ver, no creer. Pero sin embargo Jesús, de manera muy pedagógica, a través de las diversas apariciones, de los encuentros y diálogos con esta comunidad de discípulos, fue acrecentando precisamente este valor de la resurrección. Hay que destacar que la resurrección no es el encuentro con un fantasma o un espíritu, que hay una realidad corpórea, pero dentro de una dimensión ya no sujeta a las leyes de la temporalidad. El Papa Benedicto señala que la esencia de la resurrección, aunque está inserta en la historia, consiste precisamente en que supera y contraviene la historia para inaugurar una dimensión que llamamos comúnmente la dimensión escatológica. Proyecta la historia hacia su consumación y plenitud en Cristo. Abre la historia más allá de sí misma para crear algo nuevo, algo definitivo. Y de esto lo sintetiza el Papa diciendo que la resurrección de Jesús, al ir más allá de la historia, ha dejado, sin embargo,
una huella en la historia, y esa huella en la historia es precisamente el testimonio apostólico refrendado en los evangelios, y que la iglesia va a empezar a promover incluso con la vida de los primeros mártires, precisamente con ese camino inicial que nos retrata el evangelista San Lucas en su segunda obra, Los Hechos de los Apóstoles. Así es. Podcast Historia de la Iglesia. Y recordemos, José Luis, que la resurrección no podemos verla como un hecho aislado, sino que hace parte de todo el conjunto de la revelación de la persona de Jesús, desde su propia encarnación, su ministerio público en Galilea, su pasión, muerte, posterior resurrección, pero viene también un elemento muy importante, y es que Jesús lo había prometido. Él lo había dicho: dentro de pocos días seréis bautizados en el Espíritu. Esto pone de manifiesto varios aspectos. Primero, la revelación del Espíritu de Jesús, que se entregaría a quienes creyesen en Él. Segundo, que la comunidad que iba conformando Jesús pues estaba abierta a recibir un regalo, un don del cielo, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu pues de alguna manera capacitará a quienes lo reciban para que continúen dando testimonio de Jesús a través de sus palabras, a través de sus actitudes, de su propia vida. Entonces hablamos del cumplimiento de esta promesa a través del envío del Espíritu Santo. Existe el texto, el libro, como ahora lo mencionabas, de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que este no fue el título original con el cual se comenzó este texto, porque solamente se habla de los apóstoles en los primeros capítulos de este texto preparado por Lucas. Algunos teólogos hoy consideran que es el libro del Espíritu Santo, porque en sí todo este texto nos habla del Espíritu, desde el hecho de Pentecostés hasta las misiones del apóstol Pablo en diferentes lugares. Es el Espíritu prometido del resucitado, que desciende a los creyentes, que desciende a los samaritanos, como lo dice en el capítulo 8, o sobre los paganos, capítulo 10, que conduce por caminos muchas veces inesperados a los apóstoles y a estos misioneros que llevaban el evangelio a aquel mundo conocido, al Imperio Romano, hasta conseguir que el evangelio que había partido de Jerusalén llegue al centro, a la capital de este imperio, que es Roma. Como tal lo encontramos, la ciudad de Roma, en el capítulo 28. ¿Sabes qué me parece digno de destacar en este camino histórico que comienza esta comunidad de creyentes después del acontecimiento de la resurrección, de estos encuentros de Jesús con sus apóstoles? La importancia de completar nuevamente el número de los 12. Exacto, es un número simbólico para la iglesia muy importante, porque 12 son precisamente los hijos de Jacob, las tribus de Israel, y como la iglesia va a empezar a autocomprenderse como el nuevo Israel, pues es muy importante completar el número, dado que Judas había terminado con su vida, se había suicidado. Entonces la iglesia toma la iniciativa de completar el número y eligen, después de echar a suertes entre José, Barsabá y Matías, eligen a Matías. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 26. Hay una condición fundamental, y esto es muy importante, porque nuevamente define la tarea apostólica dentro de la iglesia. La persona que vaya a reemplazar a Judas debe ser un testigo de la resurrección. Debe ser un testigo ocular, alguien que ha experimentado algo, porque la vida cristiana no es una ética, no es un ideal, es un acontecimiento salvífico en la historia, en el tiempo, y por tanto quien vaya a realizar la misión del apostolado cristiano debe ser un testigo, alguien que puede dar testimonio
del encuentro con el resucitado en su vida concreta. Esa es la clave, José Luis, ser testigo, tener esta experiencia profunda del Señor resucitado. Lo fue para los primeros creyentes y lo sigue haciendo todavía para nuestros tiempos. El poder tener esta experiencia cada uno de nosotros del encuentro con una persona real, con la cual podemos tener un diálogo, con la cual podemos tener esta experiencia profunda partiendo desde la oración. No olvidemos, José Luis, que este hecho de Pentecostés se desarrolla en la misma ciudad que vio todos los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y que es precisamente en el ámbito de una fiesta judía, igual que la Pascua, donde se va a manifestar el Espíritu Santo como un soplo, tal cual como nos lo narra el texto de los Hechos de los Apóstoles, como unas llamas, unas lenguas de fuego que recaen sobre cada uno de los discípulos. Es decir, la comunidad judía ya celebraba Pentecostés. Desde el siglo II antes de Cristo se había instituido la fiesta litúrgica de Pentecostés, en la cual ellos conmemoraban el aniversario de la entrega de la ley de Moisés al pueblo de Israel en el Sinaí. Exacto. Y también, tal cual como lo dice la palabra, 50 días después de la Pascua. El libro de Levítico, en el capítulo 23, es la primera mención que tenemos de esta fiesta. Dice el libro de Levítico: contaréis 7 semanas enteras a partir del día siguiente al sábado, desde el día en que habréis llevado la gavilla de la ofrenda mecida hasta el día siguiente, al 7º sábado, contaréis 50 días. Esa es la primera alusión que tenemos de esta celebración, una festividad de la siega, de acción de gracias, de regocijo, precisamente por la entrega de estos mandatos de Yahvé en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Es por esto que hay tal cantidad de peregrinos, visitantes en aquel día, que describe el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hay partos, medos, elamitas, gente venida del Ponto, porque judíos que van de peregrinación a Jerusalén para celebrar la fiesta litúrgica de Pentecostés, y en ese momento se da la manifestación, porque la iglesia, como escuchábamos en el podcast anterior, la iglesia ya ha nacido, la iglesia nace, es fundada por Jesús, nace de su costado abierto por la lanza del soldado en la cruz, según interpretación de San Agustín, pero, dice el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, es manifestada al mundo como signo en el día de Pentecostés. Así es. Y es allí, José Luis y queridos oyentes, donde nacerá la iglesia, donde surgirá la comunidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles sitúa el comienzo. En los primeros capítulos nos hablan del nacimiento de esta comunidad, en este encuentro de los primeros discípulos al recibir el Espíritu Santo, pero recordemos que esto también tenemos que hacerle un contexto histórico, porque el libro de los Hechos nos presenta una visión idealizada. Obviamente era la experiencia de alegría, de gozo que vivía la comunidad, pero también había una actitud hostil en ese ambiente judío, de sometimiento también del Imperio Romano, y es en ese ambiente donde se va desarrollando esta primera comunidad de los discípulos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, que nos narra el evangelista Lucas, reconstruyéndose en 12, como lo contabas muy bien, José Luis, la imagen que los presenta como esa comunidad naciente, esa visión del nuevo pueblo de Israel. La constitución de los 12 tuvo un profundo significado simbólico,
lo sabemos bien, en el ministerio de Jesús, y ahora lo va a tener en un papel muy importante y decisivo en la misión que vendrá más adelante. Pero indudablemente, pues allí, en este grupo de creyentes reunidos en Jerusalén, además de esta resurrección que había sido para ellos señal de la manifestación del Mesías, viene a completarse a través de la venida del Espíritu Santo. ¿Sabes qué me parece muy interesante? Ese relato teológico que equipara o confronta, establece un paralelo entre el relato de Babel en el Génesis y la glosolalia. Se conoce en el ambiente teológico ese don del Espíritu, esa diversidad de lenguas, ese don de lenguas como glosolalia, es el término técnico para este don. Pero más que una manifestación de diversidad de lenguas, tenemos que hablar es en el sentido teológico de la unidad del género humano en torno a la Iglesia. La universalidad de la Iglesia, la catolicidad de la Iglesia se perfila desde allí, en el que todas las personas entiendan en sus distintas lenguas las maravillas de Dios. La Iglesia está dirigida a todos los pueblos, a todas las naciones, y es lo que el Papa Francisco insiste en, que hay un lugar para todos, que la conversión es universal, es un llamado a todos, pero que no por los pecados de alguien se puede ver excluido, ni por su lengua, ni por su color de piel, ni por su pensamiento filosófico. El Evangelio quiere llegar a todos, abarcarlo a todos, y si la soberbia constituyó un motivo de división en el relato teológico de Babel y separó a los hombres y los dividió e hizo imposible entendernos, la fe cristiana quiere llamarnos desde nuestras múltiples culturas y ayudarnos a construir un solo pueblo, una sola familia humana donde no haya división. Un solo pueblo. La Iglesia es una expresión que vamos a encontrar en este texto de Lucas. Eclesía es muy apropiado para esta nueva etapa de la comunidad creyente allí en Jerusalén, que va adquiriendo una organización, una estructura más sólida. Aparece Santiago, el hermano del Señor, tal cual como lo relata este libro. Y hay un dato muy interesante, José Luis, en el capítulo 12, versículo 17, cuando Pedro, tras la muerte de Santiago Zebedeo, antes de abandonar la ciudad, deja un encargo que sella la sucesión. Contadle esto a Santiago y a los hermanos. Recordemos que estamos hablando de dos Santiagos. Uno es Santiago Zebedeo, otro es Santiago, el que queda al frente de la comunidad de Jerusalén. Y a partir de ese momento, siempre según el relato de los Hechos, pues ya volverá a participar Pedro en la asamblea, en este primer concilio, que lo trataremos más adelante, donde estará también el apóstol Pablo. Pero aquí ya va germinando, aquí ya va tomando forma esta comunidad todavía con raíces muy profundas judías, y por eso las discusiones que van a surgir al interior de la comunidad, los límites y la identidad que va formando esta división del judaísmo que es el cristianismo. En sus orígenes la Iglesia no se concebía como separada totalmente del judaísmo, se concebía dentro del judaísmo tradicional, pero con una experiencia nueva, camino a un nuevo Israel, y por eso encontramos en los Hechos de los Apóstoles a los apóstoles subiendo al templo para la oración, al templo judío, como todos los judíos. Pero poco a poco se va a ir haciendo este tránsito, este camino a entender que esta experiencia es algo completamente original. Tiene un sello propio, tiene una identidad propia, una Pascua propia, por tanto va a tener un Pentecostés propio. Y es así como esta iglesia madre, que es la iglesia de Jerusalén, porque en ella se da la manifestación de Pentecostés, y por eso Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, se convierte
para nosotros en la madre de todas las iglesias, es la matriarca de nuestra experiencia de fe, y allí empieza poco a poco a germinar y constituirse esta identidad nueva que se va a llamar, después de que éramos denominados como los nazarenos, por los seguidores del Nazareno, va a llegar a llamarse iglesia, que es un término griego que es el equivalente de la cajal entre los judíos. Cuando los traductores del Antiguo Testamento van a pasar a la lengua griega el término asamblea, pueblo reunido, convocado por Dios en el desierto, que el término hebreo es cajal, pues los autores, los traductores le dan en la lengua griega el término eclesía, que es precisamente asamblea, de tal modo que la iglesia no es una institución, la iglesia no son las paredes de un templo, sino que es precisamente la comunidad de bautizados reunidos por la palabra de Cristo. En este ambiente histórico, tal cual como lo dices, en el primer siglo no se pensaba en una nueva iglesia diferente de este pueblo judío. No tenemos tanta literatura como pensaríamos sobre los motivos que generaron esta división, porque fueron varios. Recordemos que hacia el año 70, cuando justamente se están componiendo los evangelios, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el emperador, iba el general Tito, si no estoy mal, destruye Jerusalén. Esto provoca una revuelta de judíos que los vuelve aún más radicales. Se termina por completo las sectas que encontramos mencionadas en el Nuevo Testamento, y solo quedan algunos fariseos, y de ahí va a descender luego lo que conocemos como el mundo rabínico, la autoridad, la única autoridad judía que partirá desde ese momento. Pero a partir del año 70, pues ya se va marcando diferencias. Ya los judíos, de alguna manera radicales, ven en este grupo judío cristiano algo muy diferente, porque también va marcando su propia identidad. Es curioso que nos va a ayudar mucho en forjar la identidad las herejías que van surgiendo en el primer siglo, especialmente un hombre llamado Marción de Sinope, que es antijudío totalmente y que va a darle validez solamente a los textos que tenemos en el Nuevo Testamento. Y esto también va a provocar de alguna manera pues esta separación y este impulso de las enseñanzas de Jesús, que se vuelven incompatibles con las acciones de Dios en el Antiguo Testamento y todo lo que encontramos ahí. Obviamente pues van a aparecer autores eclesiásticos que de alguna manera van a defender la revelación del Antiguo Testamento, pero Marción dará un impulso en ese momento. Y tenemos otros como Justino, que siendo converso y conocedor profundo de este mundo judío, pues también forjará una identidad propia del mundo cristiano. Tenemos la epístola a Bernabé, que de alguna manera también marca una gran diferencia ya de los cristianos frente a los judíos. E incluso tenemos un papa, si no me falla la memoria, es Aniceto, que es el que impulsa el cambio de la fecha de la Pascua judía en una fecha diferente, que también es una serie de elementos que van apareciendo a finales del siglo I, comienzos del siglo II, y que van forjando esta identidad propia del cristianismo. La persecución cada vez más recia de Israel, del mundo judío, a los cristianos también los fue llevando a una constitución aparte de ellos. Otro punto importante tal vez es que los cristianos no quisieron participar en la revuelta judía contra Roma en el año 70. Los cristianos, al ver ese conflicto, prefirieron huir. Sí, no participaron, y me parece importante porque siempre la iglesia debe ser fiel
a Cristo, príncipe de la paz. Eso es importantísimo, José Luis. Hay un distanciamiento político con relación al nacionalismo judío contra Roma y todo lo que generó estas revueltas del siglo I. Y finalizando ese siglo I, el judaísmo decide definitivamente expulsar del templo a los cristianos, ¿sí? O de sus reuniones, porque ya en ese momento no tienen templo. De las sinagogas. De las sinagogas. No permitir el ingreso en las sinagogas a los cristianos, y allí se acaba de consumar la ruptura con esta decisión se podría llamar como una excomunión del judaísmo a los cristianos, y aparece ya por allá en el Evangelio de San Juan, cuando de forma simbólica se habla de que los judíos tomaron la decisión de expulsar al ciego que había recibido la curación, expulsarlo del templo de la sinagoga. Sí, creo que así como lo mencionas, el Evangelio de Juan es el que nos presenta más esta situación de la expulsión de las sinagogas por confesar a Jesús. Y es evidente el tono polémico que recorre este evangelio y que refleja las discusiones de Jesús y los judíos, las amenazas constantes, los pronósticos de persecución. Esto lo encontramos en el capítulo 7, versículos 19-20, capítulo 9, versículo 22, capítulo 16, versículo 2. Todo ello deja ver estos grupos que vivieron una situación muy intensa dentro de las sinagogas, una situación que sin duda fue ya una realidad creciente en estos años posteriores del año 70, después de la destrucción del templo. Una de las iniciativas del Concilio Vaticano II en su renovación litúrgica y en su eclesiología es ir a las fuentes, volver a lo prístino, tratar a partir de esos relatos de los Hechos de los Apóstoles de capturar la quinta esencia de lo que significa la vida cristiana, de cuáles son como las condiciones o actitudes básicas de una comunidad de creyentes en Cristo. Y aquí podemos enumerar fundamentalmente las siguientes. Primero, hacerse servidor de todos. El cristiano entiende su vida a partir de esa enseñanza de Cristo, que no he venido a ser servido, sino a servir. Es una vida que se realiza precisamente en la experiencia de la apertura al encuentro, desde un deseo de benevolencia, de querer el bien para los demás. La segunda característica que podemos destacar de una comunidad creyente es la igualdad fraterna. Es reconocer que más allá de los estratos socioeconómicos, de los niveles de estudio, incluso de los mismos cargos jerárquicos, debemos reconocer a todos como iguales y tratarlos con el mismo respeto en su dignidad ante los ojos de Dios como hijos suyos. La tercera es el amor mutuo, ese mandamiento del amor de tratar a los demás como deseamos ser tratados nosotros mismos. Y finalmente, la capacidad recíproca del perdón, de la que nos hablaba precisamente hace unos días el Evangelio, de un perdón que no tiene límites, de un espíritu que está siempre dispuesto a la reconciliación. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, estamos llamados a vivir la experiencia del perdón como comunidad creyente. Es un hermoso proceso evolutivo del cristianismo durante este tiempo, y vemos a unas personas, como lo reflejan las comunidades que visitaba Pablo y que también hemos escuchado durante estos días, personas fieles a la palabra, personas deseosas de este encuentro con el Señor. Ahora bien, volviendo a estos hechos históricos, después del año 70, vemos a pequeñas comunidades que van germinando ya también fuera de Jerusalén, debido a esta expulsión de judíos, de cristianos, de todos los habitantes. También generó una nueva diáspora, además de las misiones de Pablo, de Bernabé, de otros más, que se unían a llevar la buena noticia
a diferentes lugares. Se iban germinando allí la palabra de Dios, la semillita de la fe, en tantas personas deseosas de seguir a este Mesías, al Hijo de Dios hecho hombre. Estamos hablando que fueron expulsados de sinagogas, estamos hablando de pequeñas comunidades, máximo de 40, 50 personas en diferentes poblados. Por lo tanto, los lugares de encuentro se daban en las casas, en los hogares, en lo que se puede rastrear hoy en la arqueología. Incluso tenemos un lugar en Siria, José Luis. Lamentablemente este lugar hasta el día de hoy, las últimas noticias que tenemos, no se sabe con certeza si ya fue destruido por la guerra civil que hay allí en Siria, pero han sido los lugares más antiguos que se han encontrado donde los cristianos se reunían en casas. Se llama Dura Europos, y allí es una ciudad en Siria, al oeste de Siria, donde se ha encontrado la primera casa donde aparecen pinturas alusivas al bautismo, a la Eucaristía. Posiblemente sea la pintura más antigua que tenemos de Jesús, y eran lugares pequeños donde se congregaban para la vivencia del culto, para la escucha de la palabra, para la profesión de su fe, y desde allí pues también se planeaban las diferentes misiones a los lugares cercanos. Entonces vemos un proceso del cristianismo, vemos cómo va teniendo una identidad propia, una estructura, se va dando la jerarquía, ¿cierto? Hay una regulación sacramental, sobre todo en estos comienzos estamos hablando sobre todo de el bautismo, el sacramento que introduce a esta vida de fe, y estamos hablando de la Eucaristía, del banquete, del compartir de ellos. Hablando de la jerarquía, Luísfer, es importante destacar que la Iglesia desde siempre ha sido sinodal. No es una ocurrencia del Papa Francisco. Actualmente se está hablando mucho de sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Sínodo es un término de raíz griega, como muchos de nuestros términos, que significa un camino juntos. La Iglesia es un camino de todos los bautizados, juntos. No es un camino de la jerarquía, no es un caminar únicamente de los 12. A los 12 se les encomienda desde un comienzo, bajo la presidencia de Pedro, apacienta mi rebaño. Pero ese rebaño camina al lado de ellos, camina con ellos. El rebaño no es inmóvil, el rebaño no es espectador del trabajo de los apóstoles. El camino eclesial se construye juntos. Por eso, aunque ellos tenían la autoridad desde el comienzo en las comunidades cristianas, sin embargo esas comunidades participan activamente en decisiones importantes, precisamente como la elección de Matías y de los 7 diáconos, que ya hablaremos ahora del inicio del ministerio del diaconado en la Iglesia. Es la comunidad la que participa en quienes son elegidos. Por tanto, es de exaltar este camino sinodal que está haciendo la Iglesia, este llamar a todos los bautizados a que tomen conciencia de que ellos son Iglesia y que por tanto deben o están llamados a trabajar en la viña del Señor. Una anécdota de las muchas que nos dejó nuestro obispo Fabio Duque es: una vez estábamos en un encuentro con unos jóvenes y una chica le preguntó: ¿qué piensa la Iglesia de tal cosa? Y él le dijo: disculpe que le responda con una pregunta, ¿usted es bautizada? Y ella le dijo: sí, señor. Y le dijo: entonces yo le pregunto a usted, ¿qué piensa la Iglesia sobre esto? Porque se nos olvida de que todo el que ha recibido el bautismo camina en la Iglesia, es parte de la Iglesia y está llamado a participar de forma activa, consciente, en el ser y en el quehacer de la Iglesia. Así es. Ahora el próximo 4 de octubre vamos a iniciar el sínodo en Roma,
Y es muy importante eso que dices. La iglesia primitiva nos da mucho ejemplo, porque durante este periodo de las primitivas comunidades cristianas hay una gran pluralidad, hay una riqueza por las personas que conforman estas comunidades. Hay gentiles, hay paganos, hay judíos, hay personas adineradas y con puestos importantes dentro del Imperio Romano. Por supuesto, hay mucha gente muy pobre, sencilla, que se adhiere a este movimiento. Y hay algo que quiero destacar, José Luis, y es un texto de Luciano, un intelectual pagano de comienzos del siglo II, que señala la gran importancia que le dan estos seguidores de Cristo a la veneración de los libros sagrados. Creo que en esa época, pensemos, no tenían los medios ni existían las redes como los conocemos hoy, pues se nutrían indudablemente de la escucha, porque muchos de ellos ni siquiera sabían leer, y simplemente escuchando, y luego, por supuesto, la predicación de los misioneros, de los discípulos. Y las pinturas en las catacumbas también eran una forma de enseñar a aquellos que no sabían leer, pero a los cuales les podrían representar los divinos misterios a través del arte. Exacto. A través de las imágenes, a través de la escucha de la palabra, pues ellos de manera rápida y eficaz, pues comenzaron esta esperanza de la vida eterna, todos los elementos claves de lo que atrae el cristianismo. Y es importante también resaltar que en nuestra literatura bíblica, los textos que nos presentan la vida de Jesús vienen en un lenguaje sencillo. Vemos a un Jesús empleando parábolas, desde la persona más erudita hasta un niño, pues comprendía con facilidad el mensaje de Jesús. Y obviamente esto acrecentaba en ellos este deseo profundo de seguimiento, se disipaba el temor a la muerte, como lo narra la carta a los Hebreos en el capítulo 2, y será de alguna manera también un fortalecer esa vida de fe frente a las persecuciones que vendrán más adelante y a ese ambiente hostil del judaísmo. Pensemos en un Tertuliano que llega a afirmar acerca de aquellos cristianos que son sometidos a la muerte. Dice Tertuliano en su apologético: mas nos multiplicamos cuanto más nos cegáis, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Bueno, si la comunidad en sus inicios y durante muchos años no tendrá templo, ¿dónde, en qué lugar específicamente se tendrá el culto de la comunidad primitiva? El culto al comienzo será en las casas, muchas de ellas lugares sencillos, humildes y pequeños, donde se va a congregar estas comunidades que van surgiendo. Con el paso de las décadas será necesario adquirir casas completas. Ya no bastaba solamente con reunirse en la terraza de la casa o en la sala, sino que ya eran casas completas, como el testimonio que les hablaba de Dura Europos en Siria, donde es la casa habilitada completamente. Una sala para los catecúmenos, es decir, aquellas personas que recibían durante varios años instrucción acerca de la fe. Había una segunda sala donde se reunían ya los cristianos para celebrar el encuentro con la palabra y también el fin de semana la Eucaristía. Y había una tercera sala, y este es un testimonio muy bonito que se conservó en esta ciudad, y es que estaba el lugar destinado para la celebración del sacramento del bautismo, un lugar decorado con unos frescos muy bonitos, una especie de pila en el suelo. Allí se sumergían a las personas al cumplir determinadas etapas de este proceso catecumenal, lo que hoy
conocemos como escrutinios, y allí se celebraba el sacramento del bautismo. Estas son como las primeras referencias que tenemos en esta época, en esa transición entre la sinagoga y lo que vendrá más adelante, que son los templos. Y junto al bautismo, la cena del Señor, que ha sido, es y será para siempre el fundamento último de la Iglesia, como signo que actualiza precisamente la permanencia del Señor resucitado en la comunidad. Lo que llamamos memorial, ¿cómo era la palabra en hebreo? Sicarón. Sicarón. No es simplemente un recuerdo, como cuando el 7 de agosto conmemoramos y hacemos alguna representación de la batalla de Boyacá, sino que es actualización, es hacer presente aquí y ahora el misterio salvífico, la presencia de Cristo, de su Pascua, de su pasión y resurrección. Es una comida fraterna, no podemos desvincular el valor de cada uno de los bautizados que llega a la mesa, donde se realiza la expectación de la próxima venida en gloria y majestad. También es un acontecimiento del pasado que se hace presente en el hoy, pero que nos abre precisamente a la consumación de los tiempos escatológica en la parusía, en el retorno del Señor. Por eso decimos siempre al terminar la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es el ritual de pertenencia como lo sentían los primeros cristianos. Y no olvidemos, José Luis, las raíces judías de la Eucaristía. Justamente el culto sinagogal comenzaba por el rezo de 2 bendiciones y la profesión de fe judía que conocemos, el Shema, el escucha. A continuación venía la bendición y la lectura de la ley de la Torá, como lo tenemos también en nuestra Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Allí el lector elegía, estoy hablando en el culto sinagogal, elegía un texto y luego venía una interpretación de ese texto haciendo una actualización de él. En las comunidades del Nuevo Testamento, el banquete eucarístico lo encontramos como la fracción del pan, aparece siempre enmarcado en una asamblea donde se hablaba sobre la vida de comunidad, donde aparecen ciertos elementos que nos remiten a las palabras de Jesús, cantos de himnos, los profetas, la interpretación de la misma palabra, para terminar en ese agape, en ese compartir del pan eucarístico y de la acción de gracias que ha sido asociada a ese momento de proclamación de la misma palabra. Hay 2 testimonios muy importantes del primer siglo que nos hablan de ese momento. El primero es la Didaché, en el capítulo 9, donde encontramos la importancia de la Eucaristía en la vida comunitaria de las primitivas comunidades. Y aparece un texto muy bonito en el capítulo 59 de Clemente de Roma, de su primera carta, donde hace mención de la oración eucarística, y por supuesto el texto tan conocido de San Justino en su primera apología, donde además de destacar la importancia del Día del Señor, describe el paso a paso de la celebración. No olvidemos que era una comida. Con el tiempo fue desapareciendo, se prescindió de muchos de los elementos propios de ese banquete, muy unidos a la Pascua judía, y nos quedamos únicamente con el pan y el vino. Pero era una comida, porque la Eucaristía, la fe cristiana, tiene una dimensión marcadamente convivial. Por eso es tan importante los momentos en que como familia nos sentamos a la mesa y después de dar gracias compartimos la mesa, compartimos los alimentos, y aprovechar para hacer un llamado a rescatar ese momento de encuentro. Lamentablemente cada vez más las personas están aisladas, uno come en su habitación,
otro se pega a la televisión, otro está en el celular y cada uno con su plato por su lado. La vida cristiana y la vida filial requiere dejar de lado muchos elementos de dispersión para poder compartir alegremente, desde una actitud piadosa, el pan material que llega a nuestra mesa. Indudablemente, la Eucaristía es el lugar de encuentro de los cristianos entre sí, del compartir con los hermanos, de mirarlos a la cara, de estrecharles la mano, de ese saludo fraterno de la paz. ¿Cuánto tenemos que aprender de estas primeras comunidades que nos hablan en esta clave para renovar incluso nuestra propia experiencia de fe? Y así José Luis, como la Eucaristía jugará un papel central en la vida comunitaria, en la primitiva comunidad cristiana, también la penitencia. En los inicios del movimiento cristiano, el bautismo llevaba consigo el perdón de los pecados, y esto suponía cortar con una serie de actividades que la persona venía realizando y buscar esa conversión, y por eso ese carácter penitencial del sacramento del bautismo. Sin embargo, encontramos en la Didaché, estamos hablando entre los años 90 y 120, encontramos que ya los cristianos hacían confesión pública de pecados, y esto lo establece la Didaché en una conexión estrecha con la Eucaristía para participar del sacramento. Y no va a ser hasta el siglo II, y esto lo va a narrar Pastor de Hermas y Tertuliano, que encontraremos el sacramento de la penitencia como un segundo bautismo que será de carácter único e irrepetible. Bueno, Padre, te propongo si compartimos un poco el tema del surgimiento del diaconado. Aquí tenemos una escuela diaconal en la diócesis, estamos avanzando, próximamente los candidatos recibirán el alba de manos del obispo, y hablemos un poco cómo surge en la comunidad eclesial el ministerio, el carisma del diácono. Hay una comunidad primitiva que está compuesta por cristianos judíos y cristianos del helenismo, judíos que han crecido en la diáspora, que están más vinculados a un ambiente griego que de la férrea tradición judía, y pronto van a empezar a darse unos roces entre ellos. Y aquí hay algo muy bacano, y es entender que el hecho de estar en la iglesia no quiere decir que todos tenemos que pensar igual, que no es uniformidad, sino que es unidad a pesar de las diferencias y de las diversidades. Sucede que surgen quejas, siempre hay situaciones de pronto de un trato inequitativo. Al parecer las viudas del bloque de cristianos helenistas no recibían la misma atención que las viudas y los pobres del bloque judío, del bloque hebreo, y por eso llevan a los apóstoles la queja. Y es muy importante siempre, cuando hay algo que nos incomoda o nos molesta, no quedarnos formando el mal ambiente en el corrillo, en la esquina, porque eso no soluciona nada. Los problemas hay que abordarlos directamente con quienes pueden darle una solución. Ellos van a los apóstoles a quejarse, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra, precisamente en el capítulo 6, cómo los apóstoles deciden que se elija 7 varones idóneos que se encargarán de ser servidores de los pobres, de las viudas, de los helenistas, para ellos no abandonar el ministerio de la palabra, y que haya un orden en el trabajo eclesial donde cada persona con un carisma, un ministerio, pues tiene un campo de trabajo específico, y así los apóstoles se dedican a la palabra y los diáconos se van a dedicar a lo que hoy se llamaría la pastoral social. Eligen 7 varones griegos del mundo helenista, de hecho todos tienen nombres griegos, y así va a aparecer en la iglesia el ministerio de los diáconos. Sí, es se va formando, como hablábamos antes, esta identidad
en la comunidad naciente y es necesario una estructuración ministerial. Además de los textos del Nuevo Testamento, hay algunos escritores, la misma Didache nombra los diáconos como servidores elegidos por la comunidad y cuya autoridad se contrapone a algunos ministerios itinerantes que también son muy valorados durante esta época. Sí, porque los diáconos reciben la imposición de manos directamente de los apóstoles. Y eso entonces los asocia desde ese momento en el conjunto del orden al carisma jerárquico en la iglesia. Hacia el año 90, en una carta del Papa Clemente, aparece ese binomio, obispos y diáconos. El diácono dependiendo siempre del obispo por esta imposición de las manos y con las funciones que ya has relatado y que ha sido de gran servicio para la comunidad. Por lo general, durante estos primeros siglos, se nos nombran o aparecen en la literatura eclesiástica diáconos como personas emprendedoras de la comunidad, jóvenes que hacen el contrapeso con aquellos venerados obispos que por lo general aparecen mayores de edad, convirtiéndose de hecho en la mano derecha de los obispos. Nos narran estos escritores que los acompañan en los viajes, en los concilios y por supuesto en este ámbito que ya has relatado de la acción social, en el ministerio de la caridad, del servicio. Son personas elegidos por el obispo y dependen de él para cualquier trabajo que vayan a realizar. O sea, encontramos a Esteban, a Felipe, a Lorenzo, a Vicente de Zaragoza, a Efrén de Siria, a Romano el Mélodo, varios personajes diáconos que han sido muy importantes en el desarrollo de estos primeros años del cristianismo. ¿Sabes? Con un detalle que aprendí hace muy poco tiempo, no lo sabía, que San Francisco de Asís era diácono. Él no quiso recibir el orden sacerdotal, pero lo que no sabía es que era diácono. Claro. Perdí una apuesta con el difunto padre Pedro Luis por eso. Me atreví a apostarle que no y perdí. Es uno de los santos más admirados y queridos por su sencillez y pobreza espiritual, y es por ese mismo espíritu que tenía él que nunca quiso acceder al ministerio presbiteral o episcopal. Y va a ser precisamente con un diácono que se va a inaugurar la lista honorable de mártires en la iglesia y lo que va a determinar la expansión del cristianismo, porque en el asesinato del diácono Esteban, protomártir, es decir, el primer mártir de la iglesia es un diácono y es el diácono Esteban. Él va a ser apedreado y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Saulo estaba allí presente y veía con buenos ojos, aprobaba la ejecución de Esteban. De hecho, ayudó a cuidar los mantos de quienes apedreaban a Esteban, y a partir de esta primera muerte violenta de un cristiano se va a desatar en Jerusalén una persecución hacia los cristianos. Eso lo podemos seguir en los capítulos 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles, y estas persecuciones tan violentas es lo que va a empujar como el viento al fuego a que muchos cristianos del helenismo se dirijan a otros lugares como Antioquía de Siria, Samaria, a otras regiones, y empiecen allí a hacer el anuncio en las sinagogas con los cristianos, con los judíos del helenismo que se reunían en estos lugares, a anunciar el evangelio, y de esa manera va a comenzar la experiencia misionera en la iglesia. Siria, Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, allí se va a ir extendiendo, y luego finalmente Pablo se va a convertir en el gran misionero de la iglesia, al cual dedicaremos precisamente nuestro próximo podcast. Bellas palabras las de el diácono Esteban que encontramos en el capítulo 7 a partir del versículo 51, ese
discurso antes de su lapidación: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Dieron muerte a los que anunciaban la venida del justo, a quien ustedes han traicionado y crucificado. Ustedes, que recibieron por ministerio de los ángeles de la ley, no la guardaron. Otro personaje que va a marcar ese punto de inflexión para que el cristianismo abra sus fronteras es Herodes Agripa I, quien después del año 43 pierde la benevolencia del emperador Claudio y regresa a Palestina, y para congraciarse con el sumo sacerdote Anás decide empezar a perseguir a la secta de los nazarenos. Condena a muerte a Santiago el Mayor, el apóstol Santiago decapitado, encarcela a Pedro, y eso va a terminar llevando al apóstol Pedro a otros lugares. Llega finalmente a Roma, donde va a considerar la historia que duró alrededor de 25 años como obispo, como pastor de la iglesia de Roma, pero no fueron consecutivos. Encontramos a Pedro en otros lugares, también en el año 50, por allá en una visita a Jerusalén, en Antioquía y también probablemente en Corinto. El apóstol Pedro, y dentro de unos 15 días grabamos el otro podcast y lo dedicamos a la figura del apóstol San Pablo. Así es, José Luis, vamos terminando este encuentro con todos nuestros oyentes, este vivir la historia desde las raíces, desde las fuentes. Qué maravilloso volver y rescatar todos estos sucesos que han formado nuestra iglesia, y desde ya los invitamos para este tercer podcast, cuarto que viene, sobre la figura del apóstol Pablo, que es tremendo. O sea, Pablo aquí definitivamente dejará una huella tan profunda que todavía seguimos hablando de él. Esa es la historia de la iglesia, esa es la historia de lo que hemos sido, de lo que somos, que va más allá de unos muros o de una institución, y que es el día a día de hombres y mujeres que experimentan la presencia salvífica de Jesús resucitado y están dispuestos por amor a Él hasta dar la vida como los primeros mártires y a testimoniarlo por los caminos del mundo como el apóstol San Pablo. Padre Luis Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, y bueno, para adelante con este trabajo. Gracias a Sebastián, que hoy ha estado en el máster en nuestro Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. Un feliz día para todos y que Dios los bendiga. La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia.